respecto al modelo de examen, ¿no? Les voy a consultar primero, no sé si les pasé al grupo y también estaba en el Drive, ¿no? Que les había compartido. ¿Ya? Le digo eso porque ahí están todo lo que vienen siendo la fórmula, en este caso del tema, de Dani y flecha, que van a necesitar. ¿Ya? Ahora, para hacer una pequeña introducción, para darles un pantallazo, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que en la primera parte del formulario Vano y flecha tenemos coeficientes de dilatación, ¿ya? Lineales y módulos de elasticidad. Estas fórmulas son determinantes al momento de elegir con cuál coeficiente vamos a trabajar o con cuál módulo de elasticidad, ¿ya? Y esto es en base a los tipos de conductores que tengamos. Entonces, espero lo hayan revisado para que les anoten la parte acá. Tenemos este primer coeficiente de dilatación con un valor de 17,7, ¿ya? Por 10 a la menos 6. Unidades 1 dividido grados centígrados, ¿ya? Y después tenemos el segundo coeficiente de dilatación, que tiene un valor de 19,1 por 10 a la menos 6. Las unidades son las mismas, ¿ya? Tenemos esos dos valores de coeficientes lineales, ¿ya? De dilatación lineal. Entonces, cada uno se va a emplear para distintos tipos de conductores, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? En la tabla que yo les compartí, aquí lo voy a poner de esta forma, ya en la tabla que yo les compartí, ahorita vamos a verlo, le voy a compartir mi pantalla para que puedan ver de qué estoy hablando. ¿Ya? ¿Qué conductores van a hacer qué conductores vamos a trabajar para este valor de coeficiente lineal? Y bis, y pongo puntos suspensivos porque ahorita les voy a explicar de qué manera van a trabajar con la tabla, ¿ya? Ahora, para este valor de coeficiente lineal, vamos a trabajar estos tipos de conductores. Penny, White, Raven y el resto que está en la parte de la tabla que ahorita les voy a explicar, ¿ya? Y ahora, ¿qué otros dos valores tenemos para el tema de Van y flecha? El módulo de elasticidad, que está en función del tipo de conductor que vamos a tener. Ya aquí tenemos un valor de módulo de elasticidad que de 8000, ya kilogramos fuerza dividido en milímetros cuadrados, ¿ya? Y en este caso tenemos 8100. Kilogramos fuerza dividido milímetros cuadrados, ¿ya? Ahora, para determinar, o cuando determinamos debido al conductor el coeficiente de dilatación lineal, en este caso 17,7, ¿ya? A su vez, vamos a trabajar con el coeficiente, bueno, perdón, con el módulo de elasticidad de este valor de acá. Este valor. Y por lógica, el que quedaría, que sería el 19,1, si determinamos ese valor de coeficiente lineal respecto al tipo de conductor que tengamos, vamos a trabajar con este valor de módulo de elasticidad, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la tabla. Ya, me van a dar un momento. Vamos a dejar de compartir un rato. Vamos a compartir pantalla. Ya. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? No sé si logran verla. Sí, se ve. Ya. Ya, perfecto, gracias. Ya. En la parte donde les mencioné los dos tipos de coeficiente de dilatación lineal, el primero era de 17,7 por 10 a la menos 6, ¿ya?
¿Qué tipo de conductor le dije? Le mencioné conductor IBIS, ¿ya? Aquí en esta tabla se van a ubicar para que ustedes se guíen. Ahora, esto se va a repetir siempre, ¿ya? Ustedes se fijan acá, donde está marcado con la flecha, dice conductor IBIS, ¿ya? En este sentido, con este tipo de conductor, hacia la parte de abajo, es decir, todos estos otros conductores, ARC, Pelican, Flickr, Howe, Gen, Heron, Osprey, Paraquat y Dove, y creo que hay más todavía. Bueno, esto ya no entra ya. Hasta la parte de acá van a trabajar con el valor de coeficiente lineal 17.7 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Pero, o sea, no pregunta a estos conductores del ingeniero, así que por eso lo delimité solo hasta IBI, ¿no? Para ese tipo de conductor, porque con estos de acá no trabaja, ¿ya? Ya son más de 20 años y nunca he preguntado a estos conductores, ¿ya? Pero lo delimitamos de esta forma, ¿no? ¿Ya? Desde IBI en este sentido, ¿ya? Hacia la parte de abajo, hasta el conductor DOF, ¿ya? Bueno, lo propio ahora para el módulo, perdón, para el coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? De valor 19,1 por 10 a la menos 6. Les puse Penguin, Qual y Raven, ¿no? En todo caso, ¿ya? Aquí, como pueden ver, están los tres conductores. Ahora, van a delimitar la parte donde dice Penguin, en este caso, ¿ya? Y en este sentido, hacia la parte superior, es decir, hacia la parte de arriba, van a trabajar con todos estos conductores para ese valor de coeficiente de dilatación lineal, 19,1 por 10 a la menos 6. Esto en este caso Swan y Sparrow suele preguntar, por eso están generalmente en la tabla marcados, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Entonces de esa forma trabajan, ¿no? Ya con los demás conductores. Esta parte del medio, que son Maxwing, Ower, Partridge, Ostrich, Piper, Merlin, Linnet, Oriole, Kikadi, Brandt, en sí no trabaja con eso el ingeniero. Como les dije, ya son más de 20 años de docencia, de experiencia, y nunca preguntaba este tipo de conductores, ¿ya? En caso lo hiciera, consideran el valor de coeficiente lineal de 17,7, ¿ya? Que también va a abarcar lo que viene siendo de esta delimitación de IBI, ¿no? ¿Ya? O en teoría debería ser de max wing hasta la parte de abajo, 17,7, ¿no? Pero no lo coloco porque les menciono una vez más que no pregunta estos conductores, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Llegase a preguntar, utilizan 17,7, ya, por 10 a la menos 6, desde acá. Es decir, desde max wing hacia abajo, hasta donde termina la tabla con DOP. Y desde Penguin hacia la parte superior hasta REN, 19,1, ya, para que lo tengan en cuenta. Eso como conocimiento, ¿no? Para que lo tengan en cuanto al formulario que ya les haya compartido, ¿ya? Bueno, entonces pasamos nuevamente a la pizarrita y ya. Eso. Entonces, ya ustedes deben de considerar que cuando tenemos un valor de coeficiente de dilatación lineal de 17,7, ya en este caso que sería para IBI, como le mencionaba, ¿ya? Que es el más ocupado o más comúnmente usado, van a trabajar con un módulo de elasticidad de 8.000 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, ¿ya? Y si fuera con módulo un coeficiente de dilatación lineal de 19,1 por 10 a la menos 6, trabajan con el módulo de elasticidad de 8.100 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Ya, de esa forma trabajan. Bueno, en vista que hemos dado eso, vamos a comenzar, ¿ya? El examen. Dice, ya, si tienen dónde anotar, lo anotan, porque algunos me decían que no le entendían la letra del ingeniero, pero es recomendable que se vayan acostumbrando ya para el examen. Dice, considerando la línea en 115 kb, cuyo vano teórico es de A igual a 120 metros, y su conductor Raven-ACSR, calcular las flechas correspondientes
¿ya? De la hipótesis básica y la hipótesis adicional, coma, verificando su coeficiente de seguridad en la hipótesis adicional, ¿ya? Después nos da, para tanto pares como impares, el tema de la hipótesis básica e hipótesis adicional. Ya vamos a trabajar primero con la hipótesis, con los pares, ¿ya? Entonces vamos a anotar lo que conocemos, ¿ya? Esta es la pregunta número 5 del examen. Hipótesis básica. ¿Qué dato tenemos acá? Nos dice que vamos a tener peso propio más el peso de hielo o sobrecarga de hielo. Y que vamos a tener una temperatura 1, dice 25 grados centígrados. ¿Ya? 25 grados centígrados. Eso es lo que nos da para la hipótesis básica. Y para la hipótesis adicional, nos dice peso propio. Perdón, arriba me equivoqué. Es viento, ¿no? ¿Ya? Viento. Abajo sería peso propio más sobrecarga o peso del viento o depósito de hielo. ¿Ya? Así le llama el ingeniero. ¿Ya? O más hielo, es lo mismo. Ya puede cambiar simplemente la palabra. Y dice que tiene una temperatura 2 de menos 5 grados centígrados. ¿Qué más nos da? Nos dice que toda esta línea se encuentra ubicado en la zona B. ¿Ya? Dice que está ubicado en la zona B. Ahora yo les pedí que vieran el formulario. Para eso viene el tema de la zona. ¿Ya? En la parte del formulario, en la segunda página que les mandé, en la parte de abajo menciona dicha zona, ¿no? Tenemos la zona A, la zona B y la zona C. Esta zona ya viene predeterminada. ¿Qué quiere decir? Que viene zona ya, podemos decir, especificada para cierta altitud en cuanto a consideración de las líneas de transmisión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vámonos con la zona A. En la zona A, por ende, está considerada las líneas de transmisión que están ubicadas a una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar, menores a 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? En esta parte o en esta zona, ¿qué vamos a considerar? ¿Qué carga se va a considerar? Vamos a tener el peso propio, obviamente, del conductor, más la sobrecarga de viento, ¿ya? Para esta zona. Es lo que se considera para el tema de análisis. ¿Ya? Eso en cuanto a la carga, ¿no? O sobrecarga. Ahora, para esta zona, el tema de la temperatura, vamos a considerar para el análisis de esta línea de transmisión a esta altitud, una temperatura de menos 5 grados centígrados, ¿ya? Es decir, en esta parte no hay sobrecarga. No existe sobrecarga adicional al peso propio del conductor, que por sí obviamente estamos hablando de los cables, ¿no? ¿Ya? A eso me refiero cuando dice conductor. La carga del viento va a existir siempre, ¿ya? Entonces, por eso que en la carga consideramos el peso propio del cable o conductor y una sobrecarga o peso de viento, ¿no? Así se le dice para el tema de cálculo mecánico de la vano y flecha, ¿ya? Y como les decía, la temperatura para este análisis vamos a considerar menos 5 grados centígrados. No existe sobrecarga, ¿ya? Ahora, vamos a la zona B, lo mismo. Ya esta zona, para el tema de líneas de transmisión, están consideradas podemos decir, la altitud, ¿ya? De 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Es la altitud a la que está considerada el análisis para esta zona. ¿Y qué sobrecarga existe en esta parte? Tenemos peso propio
Y tenemos ya en esta parte una sobrecarga de hielo, ya, considerando de que ya está a mayor altitud, el clima es distinto, ya, y en ciertas zonas es seco, ¿no? Ya debido a la altitud, ya, hay menos oxígeno, ¿no? Respecto a la temperatura, consideramos para este tipo para esta zona, en todo caso, una temperatura de menos 15 grados centígrados. Sí existe sobrecarga. ¿Qué es sobrecarga? Como ya lo había mencionado, la sobrecarga de hielo, ¿ya? Denominada pH, ¿no? En este caso, ¿ya? Para este análisis, la sobrecarga de hielo va a tener una constante o una fórmula, ¿ya? Que va a ser la siguiente: pH igual a 0,18 por raíz cuadrada del diámetro del conductor, ¿ya? Estos valores están dados en milímetros, el tema del Disculpe, conductor. auxiliar, se colgó su pantalla. No, no estoy haciendo nada, estoy explicando el formulario. Estaba explicando el formulario, sí, sí. Por eso le dije que vean el formulario, ¿ya? Entonces, pH le decía, bueno, se lo voy a anotar acá, ¿ya? Ya estamos en la zona B, o se lo vuelvo a anotar entonces, ya, para que... ¿Esto sería revolución alemán o qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué decías? Sobre el vano crítico. Sobre el vano crítico esto, ¿no? Este análisis es considerado para ambas hipótesis, básica y adicional, tanto para la flecha máxima que vas a considerar en el caso de tu línea y también para el vano crítico, ¿ya? Porque ya que son ambas zonas las que vas a analizar y obviamente para conocer el vano crítico necesitas ponerle conocer la flecha máxima, ¿ya? Por eso les pongo este análisis, ¿ya? Les decía que tenemos la zona A, B y C, así rapidito, ¿ya? En cuanto a la altitud, metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Menor a 500 metros sobre el nivel del mar. Hay una sobrecarga, les digo. Sobrecarga de peso propio del conductor más una sobrecarga o peso de viento, ¿ya? La temperatura, les decía, a la que va a estar sometido para el cálculo mecánico es menos 5 grados centígrados y no existe sobrecarga, no hay sobrecarga aquí, no sobrecarga. Ahora, para la zona B les decía que está ya desde 500 hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. La sobrecarga, aquí ya tenemos el peso propio del conductor y tenemos una sobrecarga, que es pH, que viene siendo la sobrecarga del hielo. La temperatura a la cual va a estar sometido esta línea de transmisión o estos conductores para el cálculo es menos 15 grados centígrados. Les decía que aquí ya existe una sobrecarga y vamos a calcularlo con la siguiente fórmula: 0,18 por raíz cuadrada del diámetro del conductor. Lo mantenemos en milímetros y las unidades son kilogramos dividido metro cuadrado, ¿ya? Esto por esta constante, ¿ya? No va a quedar la respuesta en kilogramos sobre metro cuadrado. Para la zona C, ¿ya? Vamos a la zona C, ya son para altitudes mayores a los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Va a existir sobrecarga, obviamente va a existir sobrecarga, ya el peso propio del conductor más una sobrecarga de hielo, ¿ya? La temperatura a la cual vamos a considerar el análisis ya va a ser obviamente menor, ya es mucho más frío, menos 20 grados centígrados. Y una sobrecarga o valor de sobrecarga también ya con otro coeficiente, perdón, otro valor de constante que sería 0,36 por la raíz cuadrada del diámetro del conductor. Lo mantenemos en milímetros y, como les decía, las unidades debido a la constante de conversión de la sobrecarga de hielo, pasa esto a metros cuadrados. Esos tres análisis es lo que les pedía justamente que lo vayan viendo para que puedan entender, porque vamos a trabajar con el tema de las zonas ahorita, ya, para que se ubiquen y no se pierdan, ¿no? Ya. Ahora vamos a borrar todo esto, ¿ya? Está en su formulario, eso también en el Google Drive se los he compartido, ¿ya?
No sé si hay alguna consulta respecto a esto para comenzar, para que yo avance y ya obviamente voy a asumir que le han entendido este tema de la altitud, ¿no? Esto tengan en cuenta ustedes que simplemente es para el cálculo mecánico de lo que viene siendo la línea de transmisión en cuanto a flecha máxima y vano crítico, pero bajo el reglamento español que generalmente se utiliza para este cálculo, ¿ya? Después hay otros dos reglamentos que son el alemán y el francés, podemos decir consecuentemente, ¿no? Ya son dos aparte. Este reglamento es el más utilizado para el tema de las líneas, ¿no? Ya, y con el cual el ingeniero utiliza o realiza los cálculos, ¿ya? Así que cuando le dan el ingeniero el ejercicio, ustedes lo trabajan de la misma forma en la que vamos a realizar ahorita este ejercicio, a menos que el ingeniero le diga en la última parte de su pregunta. Por ejemplo, aquí está muy fácil, este examen está muy fácil. ¿Por qué? Porque le dice, considerando la línea en 115 kb, cuyo vano técnico es de A es la nomenclatura del vano, o la que representa el vano, A igual a 120 metros. Y su conductor, Raven, o Raven, como quieran decirlo, ya le están tipo conductor, calcular la flecha correspondiente en la hipótesis básica y la hipótesis adicional. Lean bien, calcular solamente la flecha correspondiente, verificando su coeficiente de seguridad en la hipótesis adicional. Nada más. Ahí no dice vano crítico, no dice calcúleme el vano crítico por reglamento alemán, por reglamento francés, no dice nada. Por eso tienen que tener mucho cuidado en esa parte, ¿ya? Muchos chicos se han equivocado bastante, acá se pusieron a calcular el vano crítico, que pedían fórmula de reglamento alemán y francés y no pedían nada, nada. Hasta en clase al ingeniero y el ingeniero, como se dice vulgarmente, se las puso porque le dijo, ya, fila par alemán, fila impar francés, y la verdad se perjudicaron solo, porque en el examen o en la pregunta no decía calcular el vano crítico, ¿ya? Y muchos no tenían la fórmula y pucha, no acabaron el ejercicio debido a eso, ¿no? Y el ingeniero ya consideró el tema para corregir el examen, ¿no? El adicional que le hicieron poner los chicos, ¿no? Ya tengan mucho cuidado, lean lo que les pide. Entonces, con flecha máxima calculamos el vano crítico, ¿ya? Así, fácil. Ahora, tenemos la flecha máxima, es lo que nos pide, lo dejamos ahí, murió el ejercicio, no estén calculando vano crítico, ¿ya? Ni pregunten tampoco, si la pregunta no lo dice, ¿ya? Bueno, eso como anécdota, como experiencia para que lo tengan bien claro, ¿ya? Porque en el examen después todos salen y quedan tutti, ¿no? No saben qué hacer, ¿ya? Auxiliar, disculpa, Bueno, una consulta. ahora, Ahí en la pregunta, sí, los sí. pares es para la zona B, porque viendo el examen no lo encuentro que diga zona B. Sí, correcto, le mandé foto, le pasé foto, sí. Le pasé foto del examen, abajito. Lo que pasa es que el ingeniero a lo último corrigió eso. No les había puesto zona B ni zona C. ¿Ya? Al final le puso, le pasé fotito en el grupo. No sé si tal vez no se ve, pero dice zona B para pares y para impares zona C. ¿Ya? Lo puso al final el ingeniero porque se había olvidado. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar ya. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que siempre le digo, a ver, ¿qué datos tenemos, qué datos conocemos y qué datos vamos a traer de tabla? ¿Ya? Vamos con los datos que conocemos. Nos dice conductor, o qué tipo de conductor, vamos a poner el dato. ¿Qué tipo de conductor? Conductor radio, dice, ¿no? Radio. ¿Qué más nos da? Nos dice el vano, ¿ya? Nos dice 120 metros, ¿ya? De esa forma. 120 metros. ¿Qué dato más nos da? Veamos, nos da el conductor, el vano, ya, nos dice que calculemos la flecha correspondiente, coeficiente de seguridad, nada más, ¿ya? Esos son los datos que nos proporcionan, nada más. Entonces vamos a los datos que vamos aquí arriba, por acá hay campo. Datos de tabla. En esta parte van a trabajar un poco más con el tema de las tablas, ¿ya? Entonces,
Pregunta y análisis, vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, miércoles. A ver, voy a compartir esto, compartir pantalla. Ya. Pueden ver mi pantalla. Vamos a ubicarnos en el tipo de conductor que era Raven, ¿no? Raven, ya. Vamos acá. ¿Qué les había dicho? Que depende hacia la parte superior tenemos el valor de coeficiente de dilatación. ¿Qué valor le dije? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? 19,1, ¿ya? Desde Penguin hacia la parte superior. Entonces, por ende, vamos a considerar el valor de 19,1, ¿ya? La pregunta, sí, ya, breve. 19,1, ¿dónde está? Ya. Ese valor va a ser nuestro coeficiente de dilatación lineal. Por ende, vamos a utilizar un módulo de elasticidad de 8100, ¿ya? Kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué dato vamos a extraer de acá? Vamos a extraer el diámetro. ¿Dónde está? A ver. El diámetro. A ver, se acaba el tiempo. Ya, acá está. El diámetro nominal, que en este caso sería 10,11. ¿Ya? Ese es el diámetro que vamos a extraer. 10,11, a ver cómo podría pasarlo acá. A ver. Ya 10,11 no tengo una nota ahorita. Ya. 10,11. ¿Qué otro dato le vamos a extraer de tabla? Vamos a extraer el peso propio de este conductor, ¿ya? Si se fijan en la parte acá, seguimos trabajando con esta parte de la página de la tabla de conductores, ¿ya? Raven 10,11, ¿correcto? Y nos vamos a la parte final que tenemos, dice peso nominal o peso propio del conductor. Está dado en kilogramos sobre kilómetro, ¿ya? Es Raven, ¿no? 216,3. Lo que hacemos va a pasarlo a metro, porque tenemos que trabajarlo a metro, para que quede kilogramos sobre metro. Dividimos entre 1000. ¿Ya? Entonces, 10,11. Ya voy a dejar de compartir, vamos a ir a la pizarra. Un poco medio pele. ¿Ya? El diámetro externo o diámetro total o diámetro nominal era 10,11, si no me equivoco, ¿ya? Por 10 a la menos 3 metros. Está en milímetros. Ya sabemos eso, ¿ya? El peso propio... 216,3. Voy a revisar la tablita, se me fue. 216,3, muchas gracias. Ya, 216,3. ¿Ya? Esto está en kilogramos sobre kilómetro. Y lo que hay que hacer, por ende, es pasarlo a kilogramos sobre metro. Entonces, esto nos quedaría 0,16,3 kilogramos sobre metro. Está bien, ¿no? Ya lo dividimos entre 1000, ¿no? Ya tenemos esos datos, lo que hemos traído en tabla. Ah, me olvidaba, faltaba un dato más, un datito más. Me estoy olvidando. Voy a volver a compartir pantalla para que vean de dónde lo voy a sacar, ¿ya? Ya. Sacamos el diámetro externo, ¿ya? O diámetro nominal. Tenemos el peso propio y bajamos en la parte de abajo. En la siguiente página buscamos también el conductor Raven. Se ubican acá, dice Raven en la siguiente página. En esta parte, si se fijan, dice carga de ruptura, ¿ya? En esta columna nos ubicamos donde dice Raven, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer de acá? Según a la clase que nos dice en este caso, ¿qué clase nos decía? O perdón, ¿qué zona? Nos decía zona B. Entonces vamos a trabajar nosotros en base a la zona B para este tipo de conductor, esta carga de ruptura, ¿ya? Este valor que sería 1929, ¿ya? 1929. La carga de ruptura. ¿Ya? 1929. Esto está en kilogramos fuerza, ¿no? ¿Ya? Si tal vez me olvido de anotar algo, me ayudan, porfa. No sé si están con la tabla. Tal vez me equivoque al anotar un dato, porque
no tengo donde anotar ahorita. Ya. Esos datos. ¿Qué otro dato vamos a necesitar? El coeficiente de dilatación, obviamente. En base al tipo de conductor, ya le había dicho que vamos a trabajar con el de 19,1 por 10 a la menos 6. Ya, las unidades 1 sobre grado centígrado. Por ende, el módulo de elasticidad en este caso va a ser 8100 kilogramos fuerza por milímetros cuadrados. Ya. Nos queda de esa forma. Y todavía nos queda más por extraer de tabla. Bueno, no de tabla, sino que ahora ya por fórmula, pero con el dato de tabla, que en este caso sería el diámetro exterior o diámetro nominal. ¿Qué dato más vamos a necesitar? El área total del conductor. ¿Cómo la vamos a calcular? El área conductor es de manera circular, ¿no? Como una circunferencia. Entonces, pi por, en este caso, diámetro al cuadrado dividido 4, ¿ya? Porque esa forma tiene el conductor, ¿no? No es cuadrado, no es cable, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos pi por nuestro diámetro en este caso, que sería 10,11 por 10 a la menos 3 dividido 4, ¿ya? Voy a traer escucha mi calculadora, ¿ya? Me van a disculpar un ratito. Un ratito. Ya. Tenemos pi por 10,1. Perdón. Esto me está olvidando. Lo mantenemos en milímetros. No lo transformamos, ¿ya? Para el área total. Perdón. Lo dejamos en milímetros, ¿ya? De esa forma. Entonces, pi por el diámetro nominal, es al cuadrado. A ver, ya, al cuadrado. Al cuadrado dividido 4. A mí me dio 80,28. No sé si me pueden ayudar con eso. Sí, está bien. Sí, sale eso. Ya, milímetro cuadrado. Ya, eso sería. A ver. Antes que se corte la reunión, quiero ver cómo guardar esto. A ver, para guardar los datos. A ver. Mejor le saco un screen. Ya. Ya sigamos, ahora sí. Hasta ahí. Le saqué una captura de pantalla para tenerlo, ¿ya? ¿Qué más nos faltaría? Ya. Hasta ahí tenemos todo lo que viene siendo los datos que nos da el problema y lo que vamos a extraer de tabla, y en base a eso vamos a trabajar para calcular el área total. En este caso hemos trabajado con el diámetro nominal. ¿Qué otro dato? Esto igual son de tabla, ¿no? Porque hemos realizado este análisis para el coeficiente de dilatación lineal y para el módulo de elasticidad en base al tipo de conductor, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué otro dato me estoy olvidando? Un ratito. Ya, me estoy olvidando de algo. Cuando el ingeniero no les ve lo que viene siendo la sobrecarga de viento o peso de viento, como está en este caso acá, ¿no? ¿Ya? En esta parte de acá, lo que van a hacer para la hipótesis básica, ya siempre para este análisis vamos a tener una sobrecarga o peso de viento ya de este valor de acá. Ustedes lo van a trabajar siempre con este análisis, es un valor aproximado ya de la sobrecarga de viento, 36 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Ese valor es constante cuando el ingeniero no les da. ¿Ya? Hablo en caso que no le dé, como en esta situación, para la hipótesis básica, ¿no? Para la hipótesis adicional, generalmente ya no preguntan sobre carga de viento, ¿no? Porque ya viene siendo ya el análisis del conductor, y si en caso hubiera una sobrecarga, hay una sobrecarga, ¿ya? Pero generalmente la hipótesis adicional solo viene el peso propio ya considerado. Pero le puso sobrecarga de hielo para hacerlo un poquito más largo el IGE, ¿no? ¿Ya? Entonces,
de esa forma lo trabajamos. Esto lo utilizamos como constante en caso no lo tengamos. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro. A ver. Sí, correcto. Solamente eso. ¿Ya? Bueno, procedemos entonces a calcular lo que viene siendo la hipótesis básica. Se va a cortar la reunión. ¿Ya? Voy a cortarlo. Vuelvo a entrar al mismo, porfa, para que no perdamos tiempo, ¿ya? Viene siendo primero la hipótesis básica. ¿Ya? Vamos a ir en orden. Hipótesis, a ver, en esta partecita. ¿Ya? Vamos con hipótesis básica. Es lo primero que nos pide calcular. Ya vamos a avanzar un poco más rápido. Ya me gusta hacerlo por paso, ya, así que se lo voy a poner acá. Primer paso, cálculo de tensión mecánica. Cálculo de tensión mecánica. Entonces, tenemos la tensión. Vamos a llamar a la hipótesis básica con la letra A, ¿ya? Y a la hipótesis adicional con la letra B. ¿Ya? En este caso, T sub A. Es decir, tensión mecánica en la hipótesis básica, ¿no? Ya que va a ser igual a la carga de ruptura, coeficiente de ruptura, dividido 3. Se me olvidaba mencionarles algo. En el problema recuerdan que decía calcular la flecha máxima y el coeficiente de seguridad en la hipótesis adicional, ¿cierto? Entonces, nos pide calcular un coeficiente de seguridad, ya no da de arranque, nos dice calcular coeficiente de seguridad. Pero, sorpresa, no tenemos un valor de coeficiente de seguridad. Para calcular la tensión en tanto hipótesis básica e hipótesis adicional, necesitamos conocer por consecuente el coeficiente de seguridad, ¿ya? Entonces, si no le da el ingeniero el valor de coeficiente de seguridad y les pide que lo calculen, ustedes trabajan con un coeficiente de seguridad, vamos a ponerlo como los datos que le da, o que vamos a asumir en este caso, de 3, ¿ya? El coeficiente de seguridad de 3. Vamos a tomarlo como constante. Y por lo general lo suele dar el ingeniero, ¿ya? El coeficiente de seguridad les da. Pero en caso le dice que lo tienen que calcular, lo anotan directamente, ¿ya? Asumen un valor de 3 para empezar con el cálculo. Ya cuando van a calcular lo que viene siendo el coeficiente de seguridad en la hipótesis adicional, que vamos a verlo ahorita, ya van a ver que da aproximadamente 3, ¿ya? Entonces, viendo dicho eso, procedemos a calcular. Carga de ruptura, 1929, dividido 3. Eso da 643 kilogramos fuerza, ¿ya? Segundo paso, tenemos lo que viene siendo el cálculo de la tensión específica. Cálculo de tensión específica, ¿ya? Vamos a llamarlo con esta T minúscula, ¿ya? En la hipótesis básica. Va a ser igual a la tensión mecánica dividido el área total del conductor. Esta tensión hemos calculado acá, 643, dividido en este caso el área total que nos dio 80.28. 80,28. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos da eso? 643 dividido 80.28. 8.001. No sé si les digo eso. 80.01. Sí, está bien. Kilogramos fuerza dividido milímetros cuadrados, ¿no? Ya son las unidades que estaban acá. Kilogramos fuerza, esto estaba en milímetros cuadrados. ¿Ya? Listo. ¿Qué más hacemos ahora? Como tercer paso vamos a tener el cálculo del peso aparente. ¿Ya? Tercer paso. Cálculo de peso aparente. ¿Ya? En esta parte que vamos a calcular, vamos a calcular este valor acá, el valor de peso aparente. ¿Ya? También se lo dejé en el formulario el tema de cálculo de peso aparente, ¿ya? En este caso, con sobrecarga de viento. Si se fijan en su formulario,
hay un valor de peso aparente calculable para cuando tenemos sobrecarga de viento, y hay un valor de peso aparente cuando tenemos sobrecarga de hielo, ¿ya? Acá se fijan, tenemos sobrecarga de hielo, ¿ya? Entonces, la fórmula que nos dice que cuando existe sobrecarga de viento, vamos a calcular con esta fórmula de acá. Tenemos peso propio del conductor al cuadrado más el peso del viento, ¿ya? Este peso del viento vamos a denominarlo W sub B, ¿ya? Es el denominado peso. Ahora, esto vamos a calcularlo. No tenemos este valor de acá, ¿no? Lo que sí tenemos es la sobrecarga de viento que nos entrega el problema, que es P sub B, ¿no? ¿Ya? Entonces, en vista que tenemos ese valor, lo que vamos a hacer es calcular esta W sub B, ¿ya? Para este peso de viento. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a decir que este peso de viento va a ser igual a la sobrecarga de viento por el diámetro del conductor, el diámetro externo, ¿no? Como lo hemos anotado, ¿ya? Este diámetro acá. Entonces, vamos a multiplicar. ¿Qué valor les dije que era constante? 36, ¿no? Ya, 36 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿ya? Ese es el valor que vamos a trabajar como sobrecarga de viento, ¿ya? 36 kilogramos dividido metro cuadrado por el diámetro externo, en este caso es 10,11, ¿no? 10,11 por 10 a la menos 3, ¿ya? Metro. Y por ende eso nos da 36 por 10,11 por 10 a la menos 3. 0,36, no sé si les da eso. 0,36 kilogramos sobre metro, ¿ya? Porque aquí se va, ¿no? Metro con un metro acá, ¿ya? Entonces reemplazamos en la parte de acá, ¿ya? Peso propio tenemos, lo hemos traído de tabla, que sería 0.200, a ver, 0.16, ¿qué dice ahí? 0.216, no sé, a ver, Mateo, déjame revisar la tabla. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? A ver. 216.3. 216.3. Sí, pero hay que dividirlo entre 1000. Dividido entre 1000, eso no, bueno. 21.63, esta coma lo puse por lo demás. Esta coma, 21.63. ¿Ya? Así sería. ¿Dónde está? 21.63. Correcto eso. ¿Ya? Al cuadrado, más en este caso W sub B, que ya sería el peso del viento que conocemos, 0,36. ¿Ya? También al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? 0.2163. A mí me dio 0.42. Sí, 0.42. 0,42 kilogramos fuerza dividido metro. ¿Eso le dio? No sé si me están siguiendo. Sí, está bien. Ya, eso. Bueno, ya tenemos el peso aparente, pero antes de pasar al siguiente cálculo, tienen que hacer un pequeño gráfico, ¿ya? Un pequeño gráfico donde estamos simulando el conductor. A ver, voy a mejor dibujarlo con esto, ¿ya? Donde estamos simulando el conductor. ¿Ya? Ese es el conductor. Ese es el conductor. ¿Y qué sobrecarga va a tener? Por ende, obviamente, va a tener una sobrecarga de peso propio, ¿no? Que es el del conductor, es decir, que ya está ejerciendo, ¿no? Ya, esto es el conductor, ¿no? Visto, podríamos decir, de manera frontal o de frente, ¿ya? Tenemos esa sobrecarga, que obviamente, instalada sobre todo lo que viene siendo el terreno, ¿no? ¿Ya? El cable, con las estructuras y el posteado y todo,
¿ya? Pero solo estamos viendo el conductor. ¿Qué otra sobrecarga tendríamos? Tendríamos el peso del viento. Peso del viento, ¿ya? Entonces, esto a su vez van a crear un pequeño vector, ¿ya? Resultante. ¿Y qué creen? Este va a ser el peso aparente, que es el que acabamos de calcular, ¿ya? Este es el peso aparente que se está ejerciendo sobre este conductor debido al peso propio de sí mismo y, en este caso, el peso del viento, ¿no? ¿Ya? Que se calcula de esta forma acá, ¿correcto? Ya. A ver, aquí vamos a seguir haciendo ya para no estar saltándonos mucho. Ya, como cuarto paso o cuarto cálculo, vamos a calcular lo que viene siendo el peso específico. Peso específico, ¿ya? Y la fórmula de peso específico, ¿ya? De la hipótesis básica, ya les dije que vamos a representar con la A, ¿no? Va a ser igual al peso propio dividido el área total del conductor. El peso propio ya lo tenemos, 0.2163, ¿no? ¿Ya? Y el área total, 80.28, ¿no? 80.28. Este está en milímetros cuadrados, esto está en kilogramos fuerza por metro, ¿no? ¿Sí? Metro. Ya, hacemos eso y nos va a dar 0.21. 63 dividido 80.29. Ya, esto me da a mí 2.69. 2.69 por 10 a la menos 3 kilogramos fuerza dividido metro por milímetros cuadrados. ¿Ya? Ese es el peso específico de la hipótesis básica para este conductor, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos ahora? En el quinto paso, vamos a calcular lo que viene siendo nuestro coeficiente de sobrecarga. Coeficiente de sobrecarga. Coeficiente de sobrecarga. Vamos a representarlo con una M, ¿ya? Y la A ya saben que es lo que les decía de la hipótesis básica, ¿ya? Simplemente para no chupar. Y la fórmula para calcular el coeficiente de sobrecarga es igual a peso aparente dividido el peso propio. Peso aparente, lo acabamos de calcular, es 0.42 dividido el peso propio, que está como dato de tabla 0.2163. ¿Ya? Eso nos va a dar 0.42 dividido 0.2163. Nos da 1.94. ¿Ya? Este es el coeficiente de sobrecarga. Las unidades de peso propio están en kilogramos fuerza dividido metro, y de peso aparente, perdón, está en kilogramos fuerza sobre el metro, y el peso propio está en kilogramos fuerza sobre el metro. Entonces se simplifican, ¿no? Las unidades, es por eso que nos queda de manera adimensional, sin unidades en este caso, ¿ya? 1.94 es el coeficiente de sobrecarga. Como último paso, que sería el paso número 6 o sexto paso, quiero hacerlo acá junto, ¿ya? Sexto paso, vamos a calcular lo que viene siendo la flecha, ¿ya? Cálculo de la flecha. Ya. Cálculo de flecha. Con esta fórmula vamos a calcular lo que viene siendo la flecha máxima de la hipótesis básica, ¿no? ¿Ya? Aquí se lo voy a anotar. Al cuadrado por el peso, ¿ya?
por el coeficiente de sobrecarga dividido 8 veces la tensión específica de la hipótesis básica, ¿ya? Entonces, decimos que la flecha máxima va a ser igual al vano, podríamos decir, al vano teórico, ¿no? ¿Ya? Que es el que está, por ende, que es la distancia, ¿no? Del cable, ¿ya? Por el peso específico y por el coeficiente de sobrecarga. Ya dividí 8 veces la tensión específica del conductor. Entonces, conocemos todos esos valores, el vano teórico 120 al cuadrado por el peso específico que nos dio 2.69 por 10 a la menos 3. No estoy poniendo unidades porque no me está entrando, pero ahorita lo vemos esa parte, ¿ya? Coeficiente de sobrecarga por 1.94, es este valor acá, ¿no? ¿Ya? Dividido 8 veces la tensión específica, que es 8 por 8,01, ¿ya? Entonces, si me ayudan con eso, por favor, a ver, la 120 al cuadrado por 2.79 por 1.94 y 8 veces por... Me dio 1.17, no sé si logran seguirme. Sí, y bueno, ¿no? Ya. Metro. Ya, si realizamos lo que viene siendo el análisis, el vano está en metros, ¿no? Ya, esto está en metros. Aquí si lo puedo colocar. Metro, el peso específico está en kilogramos fuerza dividido metro, y en la parte de abajo lo que viene siendo la tensión específica está en kilogramos fuerza sobre el metro cuadrado. Entonces se iría con este valor de acá y nos quedaría por ende simplemente en la parte de arriba metro, ¿no? No tiene lo que viene siendo unidad, y por ende, como este está al cuadrado, este va a caer en la parte de abajo, se va a un metro y solo nos queda 1 metro, ¿no? ¿Ya? Así rapidito para que lo entiendan el tema de los análisis, ¿no? ¿Ya? O más rápido, acá lo hacemos abajo, para que lo entiendan. A ver, 269 es este de acá, ¿no? ¿Ya? Por kilogramo fuerza dividido en metro por metro al cuadrado. Este ya no tiene unidades. Y tensión específica es kilogramos fuerza dividido en milímetro cuadrado. Entonces esto se nos va con este y este. Este metro obviamente va a estar en la parte de acá abajo, ¿no? ¿Ya? Esto, y junto con el milímetro. Entonces, de acá se nos va un metro y nos queda en la parte de arriba un metro. ¿Ya? Es por eso que nos queda el metro la flecha. De esa manera calculan lo que viene siendo para la hipótesis básica para este tipo de ejercicio. Es muy sencillo, como pudieron ver, es un poco larguito, ¿no? No es largo, ¿no? Solo que yo lo hice un poco desordenado. Pero de esa forma calculan la flecha máxima para la hipótesis básica. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a este tema, o perdón, a este cálculo de hipótesis básica, para pasar a la adicional, y ahí terminamos. Y ya con eso ya deberían estar ustedes listos para el examen, ¿no? Porque este es el tema que vale más, obviamente. Por eso quiero que no quede duda, y que si quieren preguntar algo, pregunten, ¿ya? Pregunta de esta manera el examen del ingeniero, así que no se asusten. Ya les voy a explicar, si es que les pide, vamos a hacer este ejercicio con vano crítico, ¿ya? Vamos a ponerle vano crítico. Les voy a explicar cómo hacerlo, ¿ya? Para que tampoco se chipen. Ya les voy a avanzar, no quiero todavía chiparlo. ¿Hasta aquí todo claro? Después, conforme vayamos avanzando, le voy a ir explicando, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? Yo tengo una consulta. Ya, primeramente, al calcular el peso aparente, hay dos tipos de fórmulas, ¿no? Uno que es como, para calcular el peso aparente, hay dos tipos de fórmula. Uno que se utiliza, que es cuando tengo sobrecarga de hielo, y otras con sobrecarga de viento. Sí, correcto, sí. Ahora, en este caso, ¿cómo yo identifico con qué tipo cuál es la fórmula a trabajar? ¿De acuerdo a los datos que me da la hipótesis básica de repente? Claro, si te fijas acá en el problema, es lo que les decía, ¿no?
la hipótesis básica en el examen ya les daba peso propio y peso de viento, o sobrecarga de viento, ¿no? Perdón. Entonces, en base de esto, ustedes ya trabajan con el peso aparente de esta fórmula. Hay dos fórmulas, correcto, como lo mencionaba. Ahora, con sobrecarga de viento es simplemente esto. Peso aparente igual a peso propio más pH, nada más. Eso es cuando hay sobrecarga de hielo, ¿ya? O un depósito de hielo también le llaman en la pregunta, ¿ya? Así que no se confunda. O hielo simplemente, ¿ya? Está bien lo que decís. Y para este tipo de cálculo o hipótesis básica, necesitamos el peso del viento. Por eso le pongo W sub B. Tienen que trabajarlo de esta forma, ¿ya? Sería y ese peso del viento que dio al principio de 36, no serviría entonces, habría que reemplazarlo, pues, ¿no? No, no tenés que reemplazarlo, sino que simplemente podemos decir que es como les mencioné, una sobrecarga de viento estimada. Entonces no es exacto. Por eso les digo que este dato es aproximado, ya no es exacto, ¿ya? Por eso es que necesitamos, por ende, conocer el peso exacto del viento, por así decirlo. Y vamos a conocerlo con esta sobrecarga de viento teórica, digámoslo así, o aproximada, y vamos a conocerla más de cerca y de mejor manera multiplicando con el diámetro del conductor, ¿ya? Porque es el peso que en realidad va a estar influyendo, ¿ya? A la hora del cálculo. Ok, ya entendía, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta para pasar a la hipótesis adicional? ¿No hay consulta? Nada. Bueno, parece que no. Ya. A ver, ¿dónde está? Voy a borrar esto. Ya. A ver. Ya. Déjenme sacar otra captura porque vamos a necesitar datos. Un ratito. Ya, perfecto. Ya. Bueno, voy a borrar todo ya. Bueno, no todo, solo de acá. Pero por en caso se cierre tal vez la clase, a ver, en esta partecita. Para realizar la hipótesis adicional hay ciertos resultados, ciertos datos que vamos a necesitar. ¿Ya? ¿Qué datos son estos? Son el coeficiente de sobrecarga de la hipótesis básica, ¿ya? El peso específico. ¿Qué otro dato vamos a necesitar? El peso propio, pero eso ya lo tenemos. ¿Qué otro sería? A ver, diámetro externo también está como dato. El módulo de elasticidad. ¿Qué más era? ¿Qué más era? Las temperaturas también las tenemos. La tensión mecánica. No, eso no. Ya, solamente vamos a necesitar esos dos datos, ¿ya? De la primera parte, que en este caso nos daba el peso específico, era W sub A 2.69 por 10 a la menos 3 kilogramos fuerza, dividido en metros por milímetro cuadrado. Y creo que lo hice mal. Este era M, ya, pero este vamos a llamarlo M ahora. Ya, M. Este es el coeficiente de sobrecarga, es 1.94, ¿ya? Y lo demás se borra, simplemente. Ya todo.
En caso necesitemos algún dato, voy a recurrir a la tablita que saqué captura. Mientras voy borrando, como les decía y les vuelvo a recordar para que lo tengan en cuenta, no hagan otra cosa que el ingeniero no pregunte. Ya, por favor, consideren eso, ya, como una recomendación seria, ¿no? No hagan otra cosa que el ingeniero no pregunte. Ya, porque después le va... Bueno, ustedes mismos se van a complicar, pues, ¿no? Ya, les digo eso como consejo, ¿no? Hipótesis adicional. Ya. Ya. Bueno, para la hipótesis adicional, como primer paso, en este caso, vamos a tener, ya. Como primer paso vamos a tener lo que viene siendo el cálculo del peso aparente directo. Peso aparente. Ya, así de entrada. Peso aparente. En este caso, ¿qué tenemos en la hipótesis adicional? Ya vamos a trabajar ahora con estos datos acá. Ya olvídense del básico, nos concentramos acá. ¿Ya? Tenemos sobrecarga del conductor y sobrecarga de hielo. Justamente el compañero mencionaba que hay dos fórmulas para calcular peso aparente, ¿ya? Y también la anoté cuando le estaba explicando, ¿ya? Entonces, la fórmula para calcular peso aparente con sobrecarga de hielo es esa de ahí, ¿ya? Peso propio lo conocemos, el que es este de acá, ¿no? Sobrecarga de hielo, como les expliqué al inicio, ¿ya? En el formulario que les pasé, tenemos lo que viene siendo un valor específico respecto a la zona en la cual se encuentra lo que viene siendo el análisis con sobrecarga de hielo, ¿ya? En este caso la pregunta o en el examen dice zona B, entonces nos situamos en la tabla que estaba dentro del rango de los 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar, que era la zona B, y la fórmula para calcular la sobrecarga de hielo, es decir, este valor de acá, es el que no tenemos, era 0.18 por raíz cuadrada del diámetro del conductor, ¿no? O diámetro externo del conductor. ¿Ya? Entonces, calculamos 0.18 por este valor, les decía que se mantiene en milímetros. ¿Ya? Entonces sería simplemente 10.11. ¿Ya? Eso nos va a dar 0.18 por raíz cuadrada de 10.11. A ver si corroboran este resultado. 0.57. Las unidades son kilogramos fuerza dividido metros, ¿ya? Que es la unidad del peso propio. Ahora, nos vamos en la parte de acá, ya tenemos lo que viene siendo peso propio y también la sobrecarga de hielo, ¿ya? Peso aparente y el peso propio nos da 0.2163 más 0.57, ¿no? Ahí nos da 0.2163 más 0.57, 0.78, no, 79, redondeado. Kilogramos fuerza dividido metro. Está acá, ¿no? ¿Ya? 0.79. Ya, correcto. Ya tenemos lo que viene siendo el peso aparente. Como segundo paso, tenemos lo que viene siendo el cálculo de coeficiente de sobrecarga. ¿Ya? Segundo paso, coeficiente de sobrecarga. ¿Cuál es el coeficiente de sobrecarga? Este de acá, el mismo que habíamos anotado en la parte de acá, pero en este caso ya para la hipótesis adicional, ya que vamos a llamar con la letra B. ¿Cuál es la fórmula? La misma que habíamos calculado en la hipótesis básica. Peso aparente
Y el peso propio, en este caso sería 0.79, dividido el peso propio que es 0.2163. Mismas unidades se simplifican, ¿no? Kilogramos fuerza sobre el metro y kilogramos fuerza sobre el metro se simplifica. ¿Esto cuánto nos da? 0.79 dividido 0.2163. 3.65, ¿ya? Que les había mencionado que no tiene unidades debido a que se simplifica, ¿no? ¿Ya? Como tercer paso tenemos lo que viene siendo el cálculo. A ver, tercer paso. Cálculo de K, ¿ya? Esta K es la constante que vamos a trabajar con la ecuación de cambio de estado que está dado de manera genérica o deducida en los apuntes del ingeniero, pero evítense todo el tema de la deducción, ya, y directamente yo le voy a colocar fórmula para que no estén haciendo el examen y perdiendo tiempo, ya. Entonces, esta constante K vamos a calcularla con esta fórmula, ya, que sería igual a la tensión específica. Uy, esa ahora me olvidé anotarlo, ¿no? ¿Ya? No importa, ahorita lo veo. Tensión específica de la hipótesis básica menos el vano al cuadrado, ¿ya? Por el coeficiente de sobrecarga, ¿ya? Al cuadrado de la hipótesis básica por el peso específico, el peso específico de la hipótesis básica al cuadrado por el módulo de elasticidad. Este menos esta mal, este menos esta mal. Vale, ya. Menos, ahí. Y todo esto va a estar dividido entre 24 veces la tensión específica de la hipótesis básica al cuadrado, ¿ya? Déjenme fijarme un ratito cuánto era el valor de la hipótesis, perdón, de la tensión. 8,01 kilogramos fuerza dividido en milímetros cuadrados. 8,01 kilogramos fuerza dividido en milímetros cuadrados. ¿Ya? A ver, un ratito. Sí, eso. Ya. Entonces lo que hacemos es reemplazar acá, ¿ya? En este paso, la tensión en este caso es 8,01 menos, el vano sigue siendo el mismo, 120 al cuadrado, por coeficiente de sobrecarga 1.94 por el peso específico 2,69 por 10 a la menos 3 dividido 24 veces la tensión específica al cuadrado, 8,01 al cuadrado. Y eso nos da, a ver, menos por 4 por ya, ahí me dio 7, a ver qué me nota. 7,96. ¿Ya? Kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. ¿Ya? Eso me dio. Ah, otra cosa que se me estaba olvidando. Acá. Al igual que hicimos en el peso aparente de la hipótesis básica, aquí también tenemos que demostrar, ¿no? Gráficamente, ¿ya? La sobrecarga que en este caso está actuando, ¿no? En este caso, ¿qué sobrecarga tenemos? Tenemos el peso propio del conductor. ¿Qué otra sobrecarga? El hielo. Y también se encuentra hacia esta dirección, ¿ya? Porque está cayendo sobre el conductor y va a ir en este sentido, ¿ya? De esa forma ya actúa lo que viene siendo la sobrecarga de hielo, ¿ya? Se va a acabar el tiempo, voy a cortar la reunión, se vuelven a unir, ya, espero que sea la última, ¿ya?
Ya, a ver, un ratito. Cuarto paso. Quiero que calculamos la parte acá, justamente la ecuación del cambio de estado. Ya. Ecuación de cambio de estado. ¿Con qué fórmula vamos a calcular esto? Se lo voy a anotar acá, ¿ya? Con esta fórmula. Y lo único que ustedes tienen que hacer es despejarlo, ¿ya? Tensión específica de la hipótesis adicional al cuadrado por la tensión específica menos la constante del cambio de estado más coeficiente de dilatación por el módulo de elasticidad por la diferencia de temperatura que existe, ¿ya? Igual al vano al cuadrado por peso específico al cuadrado de la hipótesis básica por módulo de elasticidad por coeficiente de sobrecarga de la hipótesis adicional dividido 24. Hay un mensaje que dice, ¿cuánto dura el examen? 2 horas. El examen dura 2 horas. ¿Ya? Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Despejar lo que viene siendo la tensión específica, es decir, esta T sub B al cuadrado. Vamos a hacerlo por partes ya. Vamos a ir calculando todo lo que conocemos, es decir, vamos a poner acá T sub B, ya, vamos a llamarlo así más rápido. ¿Cuánto nos dio el valor de K? Nos dio 7.96, menos 7.96, más el coeficiente en este caso era, o es en todo caso, 19,1, ya, por 10 a la menos 6, ¿ya? Por el módulo de elasticidad, que es 8100, ¿ya? Entre paréntesis, la diferencia de temperatura, temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Cuánto era la temperatura 2? Menos 5 grados. Menos 5 grados, en este caso aquí sería menos. ¿Ya? Por fórmula sería menos 5 menos 25, ¿ya? Igual al vano, ¿cuánto era el vano? 120, ¿no? 120 al cuadrado por peso específico de la hipótesis básica, 2.69 por 10 a la menos 3. Esto obviamente es al cuadrado, ¿no? Por fórmula. Con el módulo de elasticidad, que es 8100, por el coeficiente de sobrecarga, en este caso de la hipótesis adicional, que sería 3.65, dividido acá 24. Entonces, ¿a qué me refiero cuando lo vamos a hacer por parte? Todo esto está, por si acaso, hasta acá. Vamos a calcular todo lo que tenemos en la parte de adentro, ¿ya? Vamos a volver esto de acá en una sola ecuación, en este caso de tercer grado. Ya vamos a calcular todo. Me van a ayudar en esta parte porque puede que tal vez me equivoque en algo. ¿Ya? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a calcular primero todo lo que viene siendo donde está la parte con el signo menos, en todo caso. ¿Ya? Toda esta parte de acá. Y después vamos a calcular lo que viene siendo la igualdad, ¿no? Lo que está al otro lado. ¿Ya? Me ayudan, tenemos menos 7.96 más 19.1 por 10 a la menos 6 por 8100 por paréntesis menos 5 menos 25. Me avisan si le da lo mismo. En esta parte de acá me dio a mí menos 12,60. ¿Ya? Ahí queda. Ahora falta toda esta igualdad acá. 120 al cuadrado por 2.69 por 10 a la menos 3, también al cuadrado por 8100 por 3.65 dividido 24. Entonces a mí me dio 128,36. No sé si a todos les dio esos valores. ¿Ya? Una vez tengamos esos valores, lo que vamos a hacer es meter todo esto en la calculadora. ¿Para qué? Para tener el valor de la tensión específica. ¿Cómo? Con una ecuación de tercer grado. ¿Ya? A ver. Ecuaciones
Estamos en modo, la parte de ecuaciones, yo sé que todos manejan ya esa configuración. Ya me van a ayudar en esa parte. A ver, ¿cómo es esto? Ya me estoy equivocando acá. Ecuación 4. Y sería 1. Ya, a ver, un ratito. Aquí vamos a borrarlo. Esto nos va a quedar de esta forma. ¿Ya? TV al cubo. Ya vamos a multiplicar todo esto para volverlo una ecuación de tercer grado. Después tenemos lo que viene siendo más por menos TV. A ver. Ya. Menos 12.60 por TV al cuadrado. Ya. En este caso sería más 0 TV menos 128.36 igual a 0. Todo eso lo metemos a la calculadora. ¿Ya? Entonces tendríamos 1 menos 12.60, 0 y menos 128.36. Entonces eso nos va a dar como resultado, tomamos el primer valor, ¿ya? Que sería el, acá está. El X sub 1, en este caso la tensión específica, que a mí me dio 13.32 kilogramos de fuerza dividido en milímetros cuadrados. De esa forma calculo. Una vez tengamos lo que viene siendo la tensión específica ya, como les decía, vamos a hacer una ecuación de tercer grado, lo metemos en la calculadora ya para no perder tiempo. Ya. Pasamos al quinto paso. Ya, quinto paso. ¿Cómo calculamos acá? ¿O qué tenemos que calcular? La tensión mecánica. Ya. La tensión mecánica. ¿Con qué fórmula? La misma que vimos en la hipótesis básica, solo que despejando lo que viene siendo la tensión mecánica, en este caso la hipótesis adicional. Inicialmente, para calcular lo que viene siendo la tensión específica, era de esta forma, ¿no? Así. Lo que hicimos simplemente es despejar la tensión mecánica, ¿no? ¿Ya? Eso fue lo que hicimos en la hipótesis básica. Y con esa fórmula calculamos. Deben calcular en este orden, ¿ya? Como lo están viendo, es la única forma en la que se le puede presentar este ejercicio, no hay otra forma de calcularlo. ¿Cuánto nos dio el valor de tensión? 13.32. ¿Ya? Por el área. A ver, un ratito. Creo que sale una pestaña acá. Ya. Por el área total, en este caso, era 80.28. Eso nos va a dar 13.32 por 80.28. Ya, eso me da a mí 1069,33 kilogramos fuerza. ¿Ya? No sé si le digo eso, 1069,33. ¿Ya? Ahora, pasamos al paso, aquí sí te lo voy a hacer. Al paso número 6, o sexto paso. Sexto paso. Vamos a calcular ahora lo que pide como segunda incógnita, cálculo de coeficiente de seguridad. ¿Cómo calculamos este coeficiente de seguridad? De la siguiente forma. Tenemos coeficiente de seguridad igual a la carga de ruptura dividido la tensión mecánica de la hipótesis adicional. La carga de ruptura también es dato 1929, y la tensión en este caso sería 1069,33. Ambos están en kilogramos fuerza, se van, ¿no? Y
Y esto nos da 1929 dividido 0.23. Ya, aquí nos dio un coeficiente de seguridad de 1.8, aproximadamente 2. ¿Ya? Entonces, para el análisis nos dio inicialmente, bueno, consideramos un coeficiente de seguridad 3 y nos dio un coeficiente de seguridad 2. Está próximo a considerarse, no muy cerca, pero es un valor de 2, ¿ya? No es mucho. Entonces no varía. Para el cálculo ustedes siempre necesariamente necesitan poner de referencia lo que viene siendo un coeficiente de seguridad, porque si no, no van a poder calcular el tema de hipótesis básica. Y el ingeniero siempre considera un valor de 3, ya para empezar con los cálculos. Y después ya calculan el valor real del coeficiente de seguridad, que en este caso sería este. ¿Ya? Como séptimo paso, en este caso sería el último, ¿ya? Calculamos la flecha. ¿Ya? Cálculo de flecha. De flecha. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la flecha? Al igual que hicimos en la hipótesis adicional, necesitamos conocer lo que viene siendo el vano, ¿ya? El vano al cuadrado por el peso específico de la hipótesis básica por el coeficiente de sobrecarga de la hipótesis adicional dividido 8 veces la tensión específica de la hipótesis adicional. Reemplazamos ahí el vano, ¿cuánto nos daba? 120 al cuadrado por el peso específico, 2.69 por 10 a la menos 3 por el coeficiente de sobrecarga de la hipótesis adicional, que está acá, 3.65 dividido 8 veces la tensión específica y nos dio 13.32. 13.32. ¿Ya? Entonces nos va la flecha obviamente en metros, ¿ya? Porque ya apliqué la flecha hipótesis básica, ¿ya? Con el análisis adimensional, ¿no? ¿Ya? A ver, aquí sí, está bien eso, ¿ya? Por 3.65 dividido 8 por 13.32. A ver si me ayuda, me dio a mí 1.33 metros. No sé si le dio lo mismo, pero a mí me dio ese valor. ¿Ya? Y ahí terminamos con el problema. Es lo que le pide este examen, justamente. ¿Ya? No les pide nada más y nada menos. ¿Qué más le puede preguntar en este ejercicio? ¿Ya? Este, como le mencionaba hace rato, ejercicio típico de examen, donde le pregunta la flecha máxima, coeficiente de seguridad, y faltaría una pequeña cosa que suele preguntar, vano crítico. ¿Ya? Simulemos que esta pregunta tiene las tres cosas. Ya hemos calculado la flecha máxima para hipótesis básica, hipótesis adicional, coeficiente de seguridad. Hay veces que el coeficiente de seguridad no lo pide calcular, lo da como dato, como les decía, ya valga la redundancia. Y pregunta flecha máxima en ambas hipótesis y vano crítico, nada más, ¿ya? Entonces, simulemos que nos preguntó esas tres cosas: flecha máxima, coeficiente de seguridad y vano crítico. En la pregunta no hay, pero es el ejercicio completo, faltaría solo calcular el vano crítico. ¿Cómo calculamos el vano crítico? También se lo di en el formulario, ¿ya? Entonces, como el vano está representado por la letra A, ¿ya? De esta forma o de la otra A, no importa, la imprenta igual, ¿ya? La C, quiere decir crítico, va a ser igual a las tensiones. ¿Qué tensiones específicas? En este caso, la tensión específica máxima, ¿ya? Dividido el peso específico. ¿De qué? De ambas hipótesis. De acá también las tensiones de ambas hipótesis. Ya vamos a calcular eso más. Por raíz cuadrada de 24 por el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura dividido los coeficientes de sobrecarga tanto a la hipótesis A o hipótesis básica e hipótesis adicional. Esto ambos al cuadrado.
Nada más, ¿correcto? Es lo único que ustedes deben de hacer, nada más. Lo que hacemos ahora es reemplazar, simplemente todos los datos ya lo tenemos. La tensión máxima va a ser la sumatoria de ambas, ¿no? En este caso nos daba 8.01 para la hipótesis básica más 13.32 para la hipótesis adicional. Nos daba, bueno, nos da en todo caso 21.33. Dividido el peso específico, que sería 2.69 por 10 a la menos 3, la básica, más, ¿cuánto nos daba? ¿Dónde está? En este caso, creo que... La adicional creo que no calculamos. No, perdón, no está calculada. Y por ende no pide, ¿no? Ahí me estoy olvidando. Es debido a eso que solo tenemos un valor acá. Entonces, por ende va a ser 2.69, el valor que conocemos. Ya, me estás olvidando de eso. Quería sacar datos donde no hay. Ya, para la hipótesis adicional no tenemos, ¿no? Lo que viene siendo un coeficiente de sobrecarga, entonces solo consideramos de la hipótesis básica, ¿ya? Por raíz cuadrada de 24 y el coeficiente, lo conocemos, es dato 19.1 por 10 a la menos 6, ¿ya? Por la temperatura, que en este caso sería menos 5 menos 25, dividido los coeficientes, en este caso sí tenemos ambos, ¿no? Sí, sería 1.94 de la básica al cuadrado menos 3.65 al cuadrado de la adicional, ¿no? Ya, todo esto acá. Y el vano crítico, por ende, nos va a dar, a ver si sacamos eso, 21.33 dividido 2.69 por 10 a la menos 3, por raíz cuadrada de 24 por, ¿cuánto es esto? 19.1 por 10 a la menos 6 por menos 5 menos 25 raíz cuadrada dividido 1.94 al cuadrado menos 3.65 al cuadrado. ¿Ya? Y me dio un valor de vano crítico de 300.76, ¿ya? Metros. Eso es lo que me dio. No sé si me ayudan, si le dio ese valor, ¿ya? Como pueden ver, es más del doble incluso, ¿ya? Entonces, este es el vano, quiere decir la distancia máxima a la que puede estar sometido lo que viene siendo el conductor, ¿no? ¿Ya? A partir de acá ya empieza a volverse crítico, ¿no? La distancia o el cálculo, y hay que proceder, ¿no? A realizarlo, el cambio, ¿no? En este caso del conductor, ¿ya? Cuando ya está sometido a mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, eso es lo que representa lo que viene siendo el vano crítico. Nada más, hasta ahí es un ejercicio completo de vano y flecha. Donde se han equivocado mucho también los compañeros anteriormente, los chicos, las chicas, que el ingeniero les preguntaba lo mismo, calcular la flecha máxima en hipótesis básica, hipótesis adicional, no le pedía coeficiente de seguridad, esto fue ya hace un año más o menos, antes de la pandemia, y les decía calcular el vano crítico. Y aquí fue donde también ellos cometieron un gran error, porque les preguntaron al ingeniero, calculamos por reglamento alemán o francés, y no les pedía calcular por reglamento alemán ni francés, solo le decía vano crítico, y era aplicar solamente este pequeño paso, nada más, nada más. Así que tengan cuidado con lo que leen, ¿no? Presten atención. Ellos, por solo pedir reglamento alemán y francés, ya se hicieron otro ejercicio prácticamente. Ya se hicieron pedir otro ejercicio con el ingeniero. Porque para calcular el vano crítico mediante reglamento alemán y francés, prácticamente otro mundo, es decir, otro ejercicio. Porque para esos dos reglamentos se consideran otras hipótesis, no son las mismas con las que van a trabajar acá y acá. Ahí fue donde se murieron todos, la verdad. No sé cómo habrán pasado, pero pasaron pocos ese año. Ya son 2 años, creo, ya, de ese terrible suceso, ¿no? ¿Ya? Así que lean bien lo que les pide el ingeniero, ¿ya? Si él les dice en el problema, ahí en el problema en el ejercicio, pares, dice reglamento alemán, impares, reglamento francés, ahí recién proceden a calcular. Mientras no pregunte, ustedes no hacen nada.
¿ya? Lo dejan ahí tal cual. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Simulemos ahora un ejercicio donde les pide reglamento alemán y reglamento francés, ¿ya? Les dice lo siguiente, yo se lo voy a leer el problema, ¿ya? Simulando este ejercicio que hemos hecho ahorita, así como pregunta, y el otro tipo de ejercicio, que son los únicos dos tipos de ejercicios que puede preguntar, ¿ya? Le voy a leer la pregunta. Considerando la línea en 115 kb cuyo vano teórico es de A igual a 120 metros y su conductor Raven, calcular la flecha correspondiente tanto para la hipótesis básica y para la hipótesis adicional, ¿ya? Y calcular el vano crítico, ¿ya? Eso es un examen. Le voy a decir otro examen. Considerando la línea en 115 kb cuyo vano teórico es de A igual a 120 metros y su conductor Raven, calcular la flecha correspondiente para la hipótesis básica y para la hipótesis adicional, verificando su coeficiente de seguridad y calculando el vano crítico. Otro examen. Ya tienen dos tipos de exámenes que les van a preguntar. Si se dan cuenta, esos dos tipos de exámenes lo que acabamos de hacer. Los dos tipos los hemos hecho. El que no hemos hecho es el que les voy a mencionar ahorita. Escuchen atentamente. Considerando la línea de 115 kb cuyo vano teórico es de A igual a 120 y su conductor Raven, calcular la flecha correspondiente tanto para la hipótesis básica y adicional y calcular el vano crítico mediante dos puntos, pares, reglamento alemán, impares, reglamento francés. ¿Ya? De esa forma son los modelos de exámenes que pregunta el ingeniero. Simple y sencillo. Hemos hecho dos tipos de modelos, donde tenemos la flecha máxima y vano crítico y el coeficiente de seguridad. Ahí están dos exámenes, dos modelos de vano y flecha. Ahora voy a explicarle, porque prácticamente no va a dar el tiempo para hacerlo. Ya teóricamente lo que viene siendo cuando pida con reglamento francés y reglamento alemán. ¿Ya? Voy a borrar esto. Disculpe, auxiliante, que lo borre. Ahí, por ejemplo, en el sexto paso hemos calculado el coeficiente de seguridad, ¿no ve? Y al principio, como dato, usted nos dijo que pongamos 3. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre eso? ¿Por qué, digamos, colocamos como dato 3 y tuvimos que calcularlo? Ya, porque para el análisis se fijaron el cálculo de flecha máxima para la hipótesis básica, por ende la fórmula nos pide lo que viene siendo el coeficiente de seguridad, ¿ya? No hay forma de calcular el ejercicio si no tenemos el coeficiente de seguridad, así de simple, porque para la tensión mecánica necesitamos conocer el coeficiente de seguridad con el cual está trabajando el conductor debido a la tensión de ruptura, ¿ya? A la que puede estar, o a la que, según el cálculo, está sometido el conductor. Entonces, este valor de coeficiente de seguridad 3 es para cualquier tipo de conductor que está trabajado para una determinada tensión de ruptura. O sea que siempre va a ser 3 para empezar el análisis, ¿ya? Porque es un coeficiente de seguridad que se determina para el tema de este tipo de conductores, siempre. Ya obviamente, como en el ejercicio les pide calcular el coeficiente de seguridad, ya obviamente ahí puede variar, ¿no? No varía mucho, inclusive en ocasiones, a ver, les puede dar 2 puntos, por ejemplo, 2.1, y eso aproximadamente es 3, ¿ya? Así de simple, al inmediato superior prácticamente. De esa forma lo hacen. ¿Ya? Aquí tal vez posiblemente, debido a que los decimales, es que es posible que tal vez nos hayan fallado, entonces tal vez acá daba, qué sé yo, 2.0 o 2.001, no sé, tal vez un decimal se me fue, entonces automáticamente ahí pasamos al inmediato superior que sería 3, ¿ya? Pero debería estar cerca de este cálculo. Entonces, debido a los decimales, podría decir, puede que tal vez no haya redondeado en alguno o no haya colocado más de 2 decimales, ¿ya? Es por los decimales, pero no quiere decir que esté mal el ejercicio, pero tiene que acercarse a 3. Ya si le da un coeficiente de seguridad 5 o 10, ¿no? Pues preocúpense, ¿no? Porque está mal, digamos, ¿ya? Entonces, no puede darle más de 3, así para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya?
Otra consultita, ¿por qué aquí en este ejercicio no se calculó el peso específico en la hipótesis adicional? Ya, ¿por qué no se calculó? Porque si se fijan en el ejercicio, hay dos tipos de hipótesis adicional con los que el ingeniero puede jugar o plantearle, ¿ya? En este caso, si se fijan, le dijo que estaba en zona B, la línea de transmisión, ¿correcto? ¿Ya? Estaba en la zona B. Por eso le dio una sobrecarga de hielo. Debido a esto, no tenemos lo que viene siendo un peso específico, ¿ya? En esta hipótesis, porque no vamos a tener de manera acertada lo que viene siendo el peso correspondiente, ¿ya? Para este cálculo. Si tuviéramos una sobrecarga de viento, ahí recién entraría en juego lo que viene siendo el tema de peso específico, ¿ya? En este caso tenemos sobrecarga de hielo y tenemos lo que viene siendo la condición de la zona, ¿no? En zona A, como ya les decía, ahí viene por ende el análisis para el peso específico, ¿ya? Pero por consecuente nunca van a calcular el peso específico. ¿Por qué? Porque, a ver, teóricamente es imposible que nosotros realicemos, podríamos decirlo, un cálculo para que nuestra línea o nuestro conductor soporte una determinada altura, ya simplemente analizando un factor, es decir, en este caso el factor del viento o factor de clima, podríamos decirlo, ¿no? No tendría sentido analizar sobrecarga de viento en la hipótesis básica y en la hipótesis adicional nuevamente sobrecarga de viento. O sea, me voy más o menos por ahí, no sé si me dejo entender. Entonces, debido a eso es que no tenemos una sobrecarga, perdón, un peso específico, ¿ya? En la hipótesis adicional. Necesariamente no la tenemos debido a que el cálculo tiene que ser distinto. No podemos calcular dos veces lo mismo. Es como si estuvieras realizando un análisis solamente para el viento. No tiene sentido. Tenés que considerar otra sobrecarga que va a existir sobre el conductor en este caso, ¿no? Y peor si todavía nos dice que está en zona B, ¿no? A una altura de máximo 1000 metros sobre el nivel del mar. Ya es debido a esto que no tenemos un peso específico en la hipótesis adicional. ¿Ya? O sea que aquí nunca va a haber una sumatoria. Eso fue mi error, ¿ya? Simplemente es W, y este W se sobreentiende que viene siendo de la hipótesis básica, ¿ya? Eso sería. Gracias. ¿Alguna otra consulta para pasar para que les explique la última parte? Creo que ya se nos acaba el tiempo. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bueno, entonces voy a borrar todo, ¿ya? Para explicarle... Ya. Bueno, para explicarle así rápido, como les decía, el último tipo de ejercicio que les puede preguntar el ingeniero es el siguiente, donde le pide calcular la flecha máxima para la hipótesis básica y para la hipótesis adicional. Y previo a eso, o añadido a eso, el vano crítico, ya por reglamento. Reglamento. ¿Ya? Y en los reglamentos para los análisis tenemos el alemán y tenemos el francés. Ya, en esta parte no se asusten. Para calcular la flecha de la hipótesis básica y adicional ya la saben. Es de la misma forma. Hasta aquí todo es lo mismo que hemos hecho. ¿Ya? Flecha máxima, tanto para hipótesis básica e hipótesis adicional. ¿Ya? Todo normal, hasta donde dice flecha, flecha máxima. ¿Qué es lo que va a variar cuando calculemos ya el vano crítico? ¿Por qué? Porque nos dice específicamente por estos reglamentos, este y por este, son dos reglamentos. ¿Ya? Entonces, en este caso el vano crítico ya no se calcula con esa formulita que le mostré, ¿no? Hace rato, cuando nos pedía aparte de flecha máxima, también el vano crítico, ¿no? Ya no, olvídense de esto ya. Este es otro ejercicio. Ya, ¿qué hacemos para lo que viene siendo estos dos reglamentos?
Estos dos reglamentos, vámonos primero con el alemán. Ya, vámonos con el alemán. Olvídense o sea, de los datos que le dé el ejercicio acá, por ejemplo, para la hipótesis básica, ¿no? Le da, por decir, existe sobrecarga de viento y de hielo en la hipótesis adicional, así como hicimos, ¿correcto? Le dan esos datos. Olvídense de esos datos. Cuando ustedes entran al vano crítico por reglamento alemán, olvídense de esos datos. Prácticamente, como les decía, otro ejercicio. Es otro ejercicio. ¿Por qué? Porque para este análisis o para este estudio que viene siendo el reglamento alemán y el reglamento francés, son condiciones muy distintas. Ya vienen con estudio e hipótesis que cada reglamento maneja. Es decir, para este reglamento alemán también tiene dos hipótesis, ¿ya? En este caso le llaman hipótesis A, ¿ya? E hipótesis B. Por eso les digo, olvídense de esto. Si le da por reglamento alemán o francés, se olvidan de esto. Chao, ya, esto ya no lo miran, ¿ya? Y se ponen a trabajar el reglamento alemán. ¿Qué van a considerar para el vano crítico para este reglamento? Estos valores de hipótesis, ya no estos que tenían inicialmente, ¿ya? Hipótesis A considera la sobrecarga de peso propio y peso de hielo. ¿Qué peso de hielo? Este de acá. 0, bueno, el mismo valor que habíamos calculado en la primera parte, ¿no? Porque teníamos una sobrecarga de hielo, ¿ya? De esta manera. ¿Qué temperatura ya viene establecido? Menos 5 grados centígrados, ¿ya? Aquí lo propio, para la tensión mecánica, ¿ya? Es la misma fórmula, la carga de ruptura dividido 2. En este caso, el coeficiente de seguridad para este tipo de hipótesis en el reglamento alemán es 2. Van a considerar siempre 2, ¿ya? Le pongo esta fórmula de tensión mecánica máxima, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es el único dato donde utilizamos lo que viene siendo el coeficiente de seguridad, ¿se acuerdan? Es el primer paso, justo el primer paso para la hipótesis básica, ¿no? En este caso, hipótesis A. Ya, vámonos con la hipótesis B. Solamente considera el peso propio del conductor, nada más. Y la temperatura a la que va a estar sometido es menos 20 grados centígrados. ¿Ya? Nada más. Entonces, para los coeficientes de sobrecarga o para el gráfico que les mencionaba, aquí solo tenemos una sobrecarga de peso propio. ¿Ya? En esta parte acá, el grafiquito, vamos a tener lo que viene siendo sobrecarga de hielo y peso propio. ¿Ya? Eso para esta hipótesis y esto para esta hipótesis de acá. Nada más, para el coeficiente de sobrecarga. ¿Correcto? No sé si me dejo entender. ¿Hasta ahí comprendieron a lo que me refiero? ¿Entendieron? Sí, sí. Sí, es un poco complicado, ¿no? Pero cuando ya le agarren el hilo lo van a comprender. A lo que me voy es que solamente tienen que calcular hasta esta parte, como hemos hecho, si le pidiera así de esta forma. Hasta acá nomás, nada más. Y hay, como les digo, para el reglamento alemán, tiene sus propias hipótesis. Hipótesis básica, hipótesis adicional. ¿Qué quiere decir? Que no van a considerar estos valores. Acá le va a dar una temperatura, le va a dar un peso propio, peso de viento, otra temperatura, otro peso propio, otro peso de viento. ¿Me entienden? Le van a dar valores distintos acá. ¿Ya? Pero ustedes se olvidan de esos valores y solamente consideran para el reglamento alemán estos valores de acá. Estos de acá. Es como, por eso le digo, como si estuvieran haciendo otro ejercicio. Vuelven a hacer la hipótesis básica, vuelven a hacer la hipótesis adicional. ¿Me entienden? Y para este tipo de reglamento estamos considerando estos datos. Tienen que trabajar tal como están estos datos. Nada más. ¿Ya? Y vuelven a calcular nuevamente la tensión mecánica para la hipótesis básica, coeficiente de sobrecarga, peso específico. ¿Me entienden? O sea, se hacen los mismos cálculos, pero con estos datos, ¿no? Sí, correcto, exactamente, es lo mismo. Por eso le digo que es otro ejercicio prácticamente ya para realizar el tema de vano crítico. ¿Ya?
Y la fórmula al final de vano crítico es la misma que la anoté cuando hicimos el primer ejercicio, cuando les explicaba que es el más complejo, calcular lo que viene siendo la flecha máxima y el vano crítico mediante reglamento alemán y mediante reglamento francés. ¿Ya? ¿Correcto? Así que mi recomendación es esa. No va a dar lamentablemente ya el tiempo. Ya, pero mi recomendación es esa. Véanlo los videos, ahí está el ejercicio justamente del cual estoy hablando ahorita, ya, del cual estamos viendo. Pero ya saben hacer de la otra forma, ¿no? Ya, así que le van a entender ahora con mucha más razón, ¿ya? Eso sería todo lo que viene siendo de vano y flecha, ¿ya? Mm, este examen tiene... Este examen tiene 5 preguntas, pero como les dije, los que ya lo revisaron el examen, para los que les tocó impar, solo hicieron 4 preguntas, ¿ya? Porque la pregunta número 4 le tocó solo a los pares, entonces ellos tuvieron que hacer 5, pero para los impares solo fueron 4, ¿no? Porque no tuvieron que hacer esa pregunta número 4, ¿ya? Así que lean bien, es lo que les digo, ¿no? Es mi consejo. Ya, eso sería todo, jóvenes. No sé si hay alguna otra duda o consulta, pero como les digo, está todo ahí en los videos grabados, ya justamente del problema del cual les estoy mencionando ahorita, ¿no? Ya, eso sería todo. Auxi, disculpe, una última duda. Aquí, por ejemplo, en la parte de los impares, en la hipótesis adicional, dice solamente da dato de peso propio. Sí, sí, correcto. ¿Cuál es tu duda o tu consulta respecto a eso? O sea, solamente ¿cómo se procede a realizar eso, la parte de hipótesis adicional? Si solamente me da un dato que es peso propio nomás. Es mucho más sencillo de lo que parece. Ahorita aquí lo vemos ya. Así, mira. A ver, ratito. Ahorita te atiendo. Espera un ratito, déjame que le explique acá al compañero y después te atiendo a vos ya, que me mandó mensaje. Ya. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo único que vamos a necesitar, por ende, para la hipótesis B, en este caso, como vos lo decís, solo tenemos una sobrecarga. A ver, claro, tenemos la sobrecarga o el peso propio, simplemente influenciando, ¿no? ¿Qué es lo que debemos calcular? El peso aparente, ¿correcto? ¿Ya? Y el peso aparente va a ser igual al peso propio, porque no tenés más, no tenés más, ¿ya? Recuerden que el peso aparente teníamos acá con una sobrecarga de viento y con el peso propio, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos el peso aparente con ambos, ¿ya? Pero en este caso sería con sobrecarga de hielo, perdón. Aquí con sobrecarga de hielo y aquí con sobrecarga de viento. Ya se acuerdan, ¿no? Entonces, cuando tenemos simplemente el peso propio, el peso aparente va a ser igual a ese valor siempre. ¿Ya? Simplemente eso. Esto es al cuadrado. ¿Ya? Va a ser igual al peso propio. ¿Qué quiere decir? Que lo que valga el peso propio va a valer el peso aparente. ¿Ya? Y ese es el dato que ustedes van a extraer de tabla, ya que justamente ya lo tendrían, ¿no? Ya, con el tipo de conductor, prácticamente, ¿no? Y para el coeficiente de sobrecarga es esto, ¿no? M sub B o M de la hipótesis adicional. La fórmula es la misma, peso aparente dividido peso propio, pero como ambos valen lo mismo, va a ser 1. Nada más, es lo único que va a cambiar. ¿Ya? Véanlo el video, como les digo, de esa manera funciona justamente lo que me estás consultando. Ahí está justamente ese ejercicio con esa consideración simplemente del peso propio. ¿Ya? Eso sería. Por si acaso, en ambas hipótesis, tienes que calcular las tensiones mecánicas y tensiones específicas. Coeficiente de sobrecarga y nada más. Y luego proceden a calcular el vano crítico. ¿Ya? Eso está aplicado en los videos, ya como les menciono. Así que sería simplemente eso. Perfecto, muchas gracias. Ya. Eso sería, jóvenes. Un compañero creo que mandó un mensaje al grupo.
chat. Perdón, sí, mi disculpa. No te comentó el Inge sobre el incremento de los casos resulta riesgoso de examen más. Eric, justamente, mira, te cuento que no he estado en contacto con el Inge estos últimos días. Me ha hablado un par de veces, pero solo para preguntarme cómo iba el tema de allá de la universidad, si habían ampliado el calendario. Le dije que sí, y me comentó simplemente, entonces se mantiene el examen, me dice, quiero acabar. Eh, no sé, Inge, depende de usted, le dije. Y aparentemente quiere darlo, sí o sí. Y yo lo veo un poco mal, ¿no? O sea, delicado de salud, por así decirlo. Pero él quiere darlo presencial, no puedo hacer nada yo, la verdad, respecto a eso, ¿no? Lo más que nosotros podemos hacer creo que es ayudarlo. ¿En qué sentido? Irnos pues con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Usando alcohol en gel en todo momento y considerando las medidas que hay allá, ¿no? En el Pi 32, ya desinfectando no, y eso, ya usando barbijo en todo momento. Eso sería, jóvenes, ya. Vean los videos, no son largos los videos, así que está justamente el ejercicio del cual les estoy mencionando. ¿Ya? Como con lo que hemos visto, más lo que está en los videos, es más que suficiente para que ustedes puedan entenderle a Vano y Flecha. ¿Ya? ¿Los videos que están en Classroom o los que subiste a Drive? Los que están en Drive. Lo que pasa es que los que están en Classroom son de semestres pasados, clases grabadas, y no, pues a veces no se explica lo que a veces con más calma uno prepara, ¿no? Y graba en todo caso. Pero véanlo los dos videos, si quieren, ¿no? Pero yo les recomiendo del Drive, sí. Está más explicado ya, más a detalle. ¿Ya? Sí, otra pregunta, ¿el ingeniero es puntual? Porque es que tenemos a las 10, tenemos otro examen de elasticidad. No se preocupen con eso, es bien puntual el ingeniero. Comienza a las 8 y el examen va a terminar a la hora que ustedes quieran, porque si lo acaban antes, salen antes, ¿no? Tomen mi consejo, metan la parte de las preguntas teóricas hechas, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, de este examen, háganla y hagan su ayuda a memoria, no sé, ¿no? Para acabar rápido, es mi consejo. Peor si tienen otro examen encima, digamos. Pero es ¿Hay posibilidad puntual. que repita el examen? ¿Hay que repita el examen que estamos haciendo o no? Sí, puedo, le decía, hay posibilidades, le dije. Así que pueden meterlo hecho si quieren. Ya lo hemos avanzado, ¿no? Lo hemos hecho todo prácticamente. Solo faltaría limpar Vano y Flecha, que ya con el video ponemos suficiente, más que suficiente para que ustedes puedan realizarlo. Y después lo que viene siendo de línea de transmisión, ¿no? No es complicado, es full mecánico lo de línea de transmisión. ¿Ya? Es muy mecánico. Entonces, sería eso nomás. Métanlo hecho el examen que hemos hecho, pues. No pierden nada, ¿no? ¿Perdón? Mejor si empieza más temprano el examen. Ah, claro. No, pero eso ya depende de cada uno de ustedes, porque el ingeniero está ahí temprano, ¿no? Obvio que si ustedes llegan tarde, tal vez comience un poco tarde, ¿no? Así que en esa parte igual deberían, bueno, ya se verá.